Bueno, vamos a ir empezando y el resto de gente que se vaya uniendo cuando pueda. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por estar en esta masterclass, en esta webinar, en la que vamos a hablar un poco de reproducción asistida y su impacto emocional. ¿Por qué hago yo esta webinar? Bueno, pues porque soy la responsable de esta asignatura en el máster que tenemos en AMIR de Sexología Clínica y Terapia de Pareja. Y hemos querido abordar un poco concretamente esta área del impacto emocional de la reproducción asistida y las dificultades de fertilidad para poder crear un poco de conciencia, que tengáis algo de información sobre ello y que podáis entender la importancia que tiene que podamos formarnos en esta área para acompañar a todas las personas que puedan estar en esta situación. Así que voy a empezar por presentarme yo, que me tenéis aquí. Soy María Mas, soy psicóloga experta en sexología y terapia de pareja. Ese es mi nombre de colegiada, estoy en la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues a lo largo de mi carrera profesional me he ido especializando en el acompañamiento a parejas y personas que puedan estar en procesos de fertilidad y en la maternidad y paternidad. Esto lo hice especialmente en colaboraciones o en proyectos de acompañamiento, especialmente a mujeres, como Ya eres madre, Instituto YEM, ¿vale? En los cuales hicimos algunos cursos de, pues, como búsqueda de embarazo, etcétera, etcétera, y donde he estado acompañando y pasando consulta con personas que tuvieran dificultades de fertilidad o con personas que estuvieran en etapas de la maternidad, paternidad y que tuvieran dificultades relacionadas con ella. Luego también en mi consulta privada he acompañado a personas en estos procesos y a lo largo de estos años pues he podido ir desarrollando y formándome todas las habilidades que comparto con todo el alumnado del máster y que hoy algunos de ellos los voy a compartir con vosotras y con vosotros. Y bueno, esta soy yo, soy psicóloga que trabaja por cuenta propia, con mi propio equipo, etcétera, etcétera, con colaboraciones en otros proyectos como este de AMIR que empecé a colaborar el año pasado como docente y donde me podéis encontrar, por supuesto, si decidís participar en el máster. Así que voy a contaros un poco sobre qué va a ir la sesión de hoy. Lo primero que hablaremos será qué es la fertilidad, hablaremos un poco de este concepto. Luego hablaremos de infertilidad y esterilidad como dos conceptos diferenciados y la importancia, ¿no?, de llamar a las cosas por su nombre. Hablaremos de reproducción asistida y los diferentes métodos de reproducción asistida que hay. Y luego pasaremos a hablar del impacto emocional de los tratamientos de reproducción asistida, el impacto sexual y el impacto en la pareja. Cerraré un poco contándoos un poquito por encima las cosas, el resto de información que os doy en el máster sobre esta asignatura. Y sobre todo el por qué es importante formarse en este ámbito, ¿vale? Porque muchas veces nos encontramos en consulta con personas que están en este tipo de procesos y no sabemos muy bien cómo abordarlo porque nos falta información, ¿vale? Porque no sabemos cuáles son las emociones que pueden surgir de forma más frecuente, las dificultades sexuales o las dificultades de pareja que podamos encontrar. Así que esto va a ser lo que os voy a ir contando durante esta sesión y voy a empezar ya con ello. Bueno, cuando hablamos de fertilidad, hablamos de esa capacidad que tenemos las personas, bueno, en realidad cualquier especie, ¿no?, de reproducirnos o procrear. Es esa posibilidad que tenemos debido a nuestra biología para crear una vida, ¿vale?, con nuestras células reproductoras y sexuales. La fertilidad es un concepto muy amplio, es un concepto que es dinámico y que no se reduce únicamente a esa capacidad de reproducirse, sino que abarca e influye en muchas áreas de nuestra vida y que es influida por un montón de factores, ¿vale? Hay muchos factores que pueden influir en la calidad de mi fertilidad, como puede ser la edad reproductiva, ¿vale? Especialmente en el caso de las mujeres es donde más dificultades hay o donde más diferencias nos vamos a encontrar con respecto a la calidad de la fertilidad en función de la etapa reproductiva en la que nos encontremos. En los hombres también, pero esta dificultad aparecerá más tarde. Luego también en nuestra capacidad para mantener relaciones sexuales. Esto quiere decir ni más ni menos que imaginaros una persona que tiene dificultades para la penetración, pues obviamente este aspecto va a dificultar su fertilidad.
Luego, la salud en las personas implicadas, ¿vale? Sí que es cierto que durante esta asignatura toda la bibliografía existente se centra principalmente en parejas hombre-mujer, pero bueno, ya sabéis que en consulta o las personas a las que vamos a atender no siempre van a ser necesariamente hombre-mujer, a veces atenderemos a mujeres solteras, a veces a parejas de mujeres, ¿vale? En tratamientos de reproducción asistida o bueno, aspectos relacionados con la maternidad-paternidad. Por lo que, bueno, que en general voy a ir hablando de madre-padre, ¿vale? Simplemente dejando sentadas estas bases, es aplicable a cualquier persona que pueda encontrarse en este proceso, pero por lo general serán mujeres o madres y padres. Por ello, la salud en las personas implicadas, en las madres, los padres, ¿vale? Madres, padres, será importante, ¿vale? En ambos progenitores. Y cuando hablamos de salud, no vamos a hablar solo de que una analítica sea perfecta, sino con aspectos relacionados con la alimentación, la nutrición, hábitos de vida, hábitos nocivos, pues como por ejemplo conductas tóxicas como el consumo de alcohol o de tabaco, etcétera, etcétera. Otros aspectos que van a influir en la fertilidad de las personas van a ser la calidad del semen, obviamente, más que lógico, ¿no? Si el semen no es de buena calidad o no tiene una buena movilidad, va a ser mucho más complicado que haya un embarazo o que haya una capacidad de procreación. Y lo mismo pasa con la calidad de los óvulos. Los óvulos también deben tener una calidad y por eso en ambos aspectos es importante la reproducción, o sea, la edad reproductiva, porque el semen y los óvulos tendrán mejor capacidad en unas edades concretas. Y luego, por supuesto, la capacidad para gestar. Si bien es cierto que biológicamente, en principio, las mujeres tendríamos capacidad para gestar, muchas veces, debido a enfermedades, dificultades, infecciones de transmisión sexual, alteraciones de la morfología de la anatomía reproductiva, pueden haber dificultades para la capacidad de gestación. Por ello, es importante que lo tengamos en cuenta y que entendamos, como os he dicho antes, que la fertilidad no es solo un concepto que va a reducirse al fecundar, ¿no? A esa capacidad de fecundación, sino que va a verse influida por muchos aspectos que tienen que ver con la salud, con la vida y con otros aspectos como la calidad, ¿vale? Y la edad. Vale, vamos con esta pregunta. La infertilidad y la esterilidad, ¿creéis que son lo mismo? La verdad es que ahora mismo no veo el chat, pero si hay alguna persona valiente que quiere comentar si, bueno, valiente o no valiente, no pasa nada. Si quiere responder a esta pregunta, si cree que la infertilidad y la esterilidad son lo mismo o no, se puede quitar el micro un momentito y responder. Os doy 10 segunditos a ver si alguien se anima. Bueno, es una pregunta difícil o fácil, ¿no? Ah, no podéis usar el micro, me están chivando. Bueno, pues os voy dejando que lo pongáis por el chat. Claro, es que sí podéis usar, ¿vale? Mira, os puedo leer ya. Esterilidad, me van diciendo, Marta dice que no es lo mismo, ¿vale? Esterilidad es incapacidad, infertilidad es la dificultad. Vale. Bueno, Marta tiene razón con que no es lo mismo, ¿vale? Infertilidad y esterilidad no son un concepto igual. Sí que es cierto que en algunos países hispanohablantes, ahora lo veréis, se usa la misma, de forma indistinta, ambos conceptos, pero no son lo mismo, ¿vale? Ya os digo que hay países donde hablan de soy estéril, soy infértil, como si significaran lo mismo, pero cuando hablamos de reproducción bueno, de reproducción humana, no van a significar lo mismo. Es importante que como profesionales que acompañamos a otras personas en estas etapas, entendamos cuál es la diferencia. Esta es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que venga una persona a consulta con un diagnóstico de esterilidad a que venga una persona a consulta con un diagnóstico de infertilidad. Y ahora vais a entender la diferencia. Cuando hablamos de esterilidad es cuando hay una incapacidad para que exista la fecundación, para la concepción, ¿vale? O bien por parte del hombre o bien por parte de la mujer. Esto quiere decir que existe una imposibilidad para que haya, o que no hay capacidad para que el óvulo y el espermatozoide lleguen a juntarse y a crear un embrión, ¿vale?
La esterilidad hace referencia a esa dificultad en la fecundación. Se consideran ambas dificultades, especialmente antes de los 35 años, cuando hay un mínimo de búsqueda del embarazo de 1 año, ¿vale? Tanto en esterilidad como en infertilidad. Entonces, cuando la dificultad está en esa concepción, en esa fecundación, vamos a hablar de esterilidad. Sin embargo, cuando hablamos de infertilidad, estaremos hablando de dificultad o incapacidad para la gestación y para llevar a término un embarazo. Es decir, para el proceso de implantación, que el embarazo se desarrolle con normalidad y sin dificultades, etc. Entonces, la principal diferencia es que la esterilidad tiene que ver con la fecundación y la infertilidad con la posibilidad de gestar y llevar a término el embarazo. Es decir, en la infertilidad, en un diagnóstico de infertilidad, suele haber facilidad, o bueno, puede suceder la concepción, la fecundación, pero no termina de haber viabilidad fetal. En ocasiones porque, por ejemplo, em, el embrión o el feto acaba teniendo malformaciones, porque aparecen problemas de implantación, es decir, existe la fecundación, pero el embrión no se acaba de implantar en el endometrio, ¿vale? Por lo que no se puede desarrollar. Los abortos químicos, que son estos abortos que aparecen en las primeras 8 semanas de forma espontánea, sin gran motivo, algunas alteraciones genéticas, incluso en ocasiones, pues bueno, todos estos aspectos, ¿no? Pues la espina bífida o incluso, por si alguien conoce este concepto, los embarazos ectópicos, ¿vale? También serían un tipo de infertilidad o un diagnóstico de infertilidad. Cuando hablamos de embarazo ectópico, os lo aclaro para que no vayan generando más dudas, hablamos de un embarazo que existe la fecundación, ¿vale? Se llegan a unir el óvulo y el espermatozoide, pero en lugar de implantarse en el útero, se implanta en una trompa, por ejemplo, ¿vale? No se implanta dentro del útero, entonces se empieza a desarrollar fuera de donde debiera, no consigue llegar a término, obviamente, y de hecho suele acabar este embarazo con una operación de urgencia, ¿vale? Porque la vida de la madre está en riesgo, ¿vale? Espero que haya quedado clara la diferencia, ¿vale? La esterilidad tiene que ver con la fecundación y la infertilidad con la gestación y con el que un embarazo llegue a término. ¿Por qué es importante que diferenciemos estos dos conceptos? Porque no va a ser lo mismo que una persona venga con una dificultad de que no tiene la fecundación porque tiene mala calidad ovárica por malos hábitos, ¿vale? Y un diagnóstico de esterilidad por consumo de tabaco, por ejemplo, a que venga una persona con una obstrucción de trompa porque tuvo una clamidia en su juventud, ¿vale? Es importante que lo entendamos y que entendamos los aspectos de salud relacionados con ambas condiciones. Como dato bastante curioso, y es un dato que es bastante preocupante porque va increciendo, ¿vale? Cada vez es más acentuado este dato. En España se estima que más o menos un 15% de las parejas tienen dificultades en su fertilidad. Es decir, 1 de cada 6 parejas. Que hayan dificultades en la fertilidad no significa que no sea posible, ¿vale? Significa que hay algún tipo de dificultad, o bien de esterilidad o de infertilidad. Que puede haber alguna dificultad para lograr el embarazo. Algunas de ellas se pueden solucionar de por vida y otras podrán remediarse con tratamientos de reproducción asistida. Pero es un dato que, como os digo, está cada vez increciendo, principalmente porque cada vez el retraso en la búsqueda del embarazo es mayor. A ver, lo he puesto, sí, ahora os lo explico. Fijaros en esta diapositiva, ¿vale? En esta gráfica. Esta es una gráfica que muestra la probabilidad de embarazo natural según la edad en las mujeres. Si os fijáis, en torno a los 22 años, la probabilidad de embarazo en una mujer sana, ¿vale? Más o menos sin ninguna dificultad detectada, es de un 25%. Ni siquiera estamos hablando de un 50% de probabilidades teniendo relaciones sexuales sin protección en la etapa fértil. Un 25% de las mujeres con 22-25 años se puede quedar embarazada, ¿vale? Sin embargo, si os fijáis, más o menos a partir de los 30 empieza a disminuir de una forma un poco más considerable y a partir de los 35-36 años la disminución de la probabilidad cada vez es mayor. Y en torno a los 42-44 las probabilidades de embarazo natural en mujeres son cada vez más difíciles, ¿vale? Más bajitas. Esta es una dificultad con la que se van a encontrar muchas mujeres en consulta.
Muchas mujeres en consulta llegarán con 30 años deseando ser madres sin pareja y con un proyecto de futuro que no van a saber si van a poder cumplir. Esto es importante tenerlo en cuenta y es importante que tengamos estas cifras claras, no para hacerles sentir que llegan tarde, porque eso ya se lo hace sentir la sociedad, sino para poder acompañar, para poder ayudar en la toma de decisiones y sobre todo para poder plantear la aceptación de la posibilidad de que eso no suceda, ¿vale? Como curiosidad y como dato, que sepáis que los seres humanos somos el mamífero que peor potencial reproductivo tenemos en todas las especies animales. El máximo de probabilidades de embarazo es de un 25% con relaciones sexuales en ventana fértil sin anticonceptivos. Esto es una tasa de embarazo muy baja, ¿vale? Que un 25%, o sea, que solo un 25% de mujeres se queden embarazadas teniendo relaciones sexuales en ventana fértil. Es una cifra bastante baja en comparación a otros mamíferos, pero esto no necesariamente es algo malo. Esto sucede principalmente porque, bueno, los seres humanos tenemos la capacidad de decidir y controlamos y gestionamos mucho más el momento de tener descendencia. Aunque en muchas ocasiones puede suceder sin buscarlo, obviamente, ¿vale? Porque no hayan suficientes medidas de prevención del embarazo. Em, sí que solemos controlar o gestionar o deseamos decidir el momento en el que vamos a tener descendencia. Buscamos tener descendencia cuando tenemos cierta estabilidad económica o de pareja, cuando la relación de pareja está bien o a veces cuando está mal, pero buscamos ese momento idóneo para la búsqueda de la procreación. Además, esta búsqueda del embarazo no se suele realizar en la edad más óptima. Como habéis podido ver en la anterior gráfica, el momento más óptimo es hasta los 20 óptimo, perdón, es hasta los 25 años. ¿Vale? No es que a partir de los 25 años sea difícil, pero para el cuerpo, incluso para la recuperación después de un embarazo, entre los 18 y los 25 años, entre los 20 y los 25 años, es la mejor etapa para la búsqueda del embarazo a nivel biológico. Obviamente, esto está muy influenciado por ese control y esa gestión del momento en el que vamos a decidir procrear. ¿Vale? Pero esta búsqueda fuera de esta etapa, cada vez más tardía, también un poco por la situación y el contexto social y cultural, pues hace que disminuya nuestra probabilidad y nuestro potencial reproductivo. Y luego, por último, como os he dicho, está ese funcionamiento biológico que lo que hace es mejorar la calidad de la especie humana, ¿vale? Eh, es porque el funcionamiento de nuestra biología es más selectivo con los embriones. En cuanto hay un embrión que no tiene suficiente calidad como para llegar a término, como para sobrevivir bien fuera del útero, es, suelen suceder los abortos bioquímicos, ¿vale? Hay un shock en cuanto a cromosomas, un shock cromosómico, y el cuerpo dice, vale, este embrión no es viable, no lo seleccionamos, ¿vale? Nuestro cuerpo es más selectivo con los embriones, por ejemplo, si lo comparamos con el de otros mamíferos. Vale. Cuando estuve cuando me estuve formando y estuve trabajando, empecé a trabajar con mujeres y con parejas que tenían dificultades de fertilidad, em, empecé a estudiar y a leer y sobre todo a ver en consulta que las dificultades de fertilidad se estaban y se experimentaban como un duelo. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida vamos imaginando que tenemos una fertilidad X, ¿no? Y que va a ser muy fácil. De hecho, en muchas ocasiones vivimos gran parte de nuestra vida intentando no quedarnos embarazadas, especialmente las mujeres o los hombres intentando no dejar embarazadas a sus parejas mujeres. Pero luego llega un momento, en torno a los 32 años, en los que me creo que voy a quitarme la píldora anticonceptiva y mañana me voy a quedar embarazada. Nos imaginamos que buscar el embarazo va a ser a la primera, que va a ser muy sencillo y que no voy a tener ninguna dificultad. Y cuando me encuentro con dificultades, con que pasa un mes, 2 meses, 6 meses, 9 meses y no consigo el embarazo, empiezo a atravesar un proceso de duelo. Es una pérdida de lo que me imaginé, de lo que presuponía que iba a ser mi búsqueda del embarazo y esto supone una crisis vital y un factor estresante para las personas que lo atraviesan, por lo que los problemas de fertilidad suponen un duelo y una crisis vital. Todo esto acompañado cuando no se consigue, cuando hay dificultades de fertilidad, con toda esa frustración, miedo y preocupación que va a aparecer, que ahora luego entraremos un poquito más en ello. Vale. Bueno, la esterilidad y la infertilidad pueden afectar a muchos ámbitos, ¿vale? Ahora veremos algunos de ellos, pero antes es importante que hablemos de técnicas y tratamientos de reproducción asistida.
¿Cuáles conocéis? ¿Qué sabéis de esto? Ponedme por el chat que tengo un infiltrado. Ponedme por el chat cuáles son las técnicas o los tratamientos de reproducción asistida que conocéis. A ver cómo vamos de cerca con todo esto, qué información tenéis, qué conocéis, qué sabéis. ¿Vale? Inseminación artificial, in vitro. Podríais googlearlo, la verdad, pero no hace falta porque os lo voy a contar yo. Vale, principalmente son esos dos, pero antes de explicaros la inseminación artificial y la in vitro y los tipos de in vitro que hay, ¿vale? Son principalmente esos dos. Os voy a contar que las técnicas de reproducción asistida no son tratamientos curativos, ¿vale? Sin embargo, cuando entramos en una unidad de reproducción humana, no van a ir directamente a una inseminación artificial, ¿vale? Harán todo un proceso de evaluación, historia clínica, etcétera, etcétera, que esto en la asignatura del máster sí que os lo explico con mucha más profundidad, os explico cómo suele ser este proceso, también para que podáis acompañar de una forma más concienzuda. Pero importante que diferenciemos, ¿vale? Existen tratamientos curativos. Imaginaros que tengo unos pólipos en el útero que con la extracción de los mismos ya mi dificultad en la fertilidad desaparece. Esto sería un tratamiento curativo. O imaginaros que tengo un quiste en un ovario que me está impidiendo la fertilidad. Entonces, una vez se extirpa este quiste, pues desaparece la dificultad. O imaginaros que tengo una alteración hormonal que con tratamiento nutricional y con un fármaco se resuelve y no vuelve a aparecer. ¿Vale? En este caso estaríamos hablando de tratamientos curativos que lo que hacen es reparar esa dificultad que está impidiendo la capacidad fértil. ¿Vale? Es para cuando esa dificultad, esa infertilidad o esterilidad tienen cura. Sin embargo, hay muchas ocasiones en los que las dificultades de fertilidad no tienen cura. Tienen posibles soluciones, pero no tienen cura como tal. Por ejemplo, uno de los factores que puede determinar o que puede suponer una dificultad en la fertilidad es la endometriosis, ¿vale? Una enfermedad inflamatoria en la que crece tejido endometrial fuera del útero. Este tejido puede provocar quistes, puede provocar obstrucciones y es una enfermedad que a día de hoy no tiene cura y que no se puede remediar. Se pueden extirpar algunos de los quistes, pero podrían seguir saliendo. Las alteraciones que provocan en la fertilidad no desaparecen del todo y es por eso que muchas veces cuando hay una persona que tiene endometriosis diagnosticada, directamente lo que hacen cuando desea ser madre es someterlo a un tratamiento de fecundación in vitro porque son los tratamientos que mayor efectividad han demostrado en estas pacientes, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que una vez pasa el tratamiento de reproducción asistida, imaginaros, sucede un embarazo y tiene ese bebé, la enfermedad o la dificultad persiste, no se cura, ¿vale? Entonces, las técnicas de reproducción asistida facilitan la descendencia y en algunos casos la posibilitan, pero una vez terminado el tratamiento, sigue existiendo esa dificultad. Pasa, por ejemplo, también pues, con algunos síndromes hormonales, con hipotiroidismos, hipertiroidismos, con síndromes de ovario poliquístico, etcétera, etcétera, que en algunos casos pueden requerir de tratamientos o técnicas de reproducción asistida, pero una vez pasan los tratamientos, la dificultad persiste, ¿vale? Y para un siguiente embarazo a lo mejor requeriría de ayuda. Esto no significa que cuando hay una dificultad en la fertilidad siempre va a impedir el embarazo, ¿vale? Pero la dificultad va a seguir existiendo. Espero que esto haya quedado claro porque para mí es bastante importante. Vale, os cuento un poco las técnicas de reproducción asistida, ¿vale? En el máster, como os podréis imaginar, esto es una masterclass donde os doy unas pequeñas nociones en este webinar, ¿vale? Os voy a contar un poco por encima cómo es todo esto, pero en el máster entro en mucha más profundidad en todas estas técnicas, ¿vale? Principalmente existen dos técnicas o dos tratamientos de reproducción asistida, que son la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Veréis que os he puesto ahí ICSI, y ahora os lo explico por qué, ¿vale? Pero es un tipo de fecundación in vitro, básicamente. Entonces, principal diferencia, la inseminación artificial es bien en ciclo natural o en un ciclo ovárico forzado por fármacos, ¿vale? En una estimulación ovárica forzada por fármacos, lo que se hace es
introducir espermatozoides en las trompas de falopio en el útero de la mujer, ¿vale? Con una cánula se introduce y se introduce el semen, los espermatozoides. ¿Para qué? De forma natural lleguen a los ovarios y perdón, a los óvulos maduros y los fecunden de forma natural, ¿vale? Todo esto en el propio cuerpo. Y la fecundación in vitro es cuando se hace una estimulación ovárica, se extraen óvulos maduros, ¿vale? Ovocitos maduros, y en laboratorio se hace la fecundación. Una fecundación in vitro sería permitir poner el óvulo maduro y dejar a los espermatozoides para que fueran ellos quienes entraran en el óvulo. Y el ICSI, esta microinyección espermática, tiene un proceso de selección mucho más exhaustivo y lo que hace es, lo que se hacen es seleccionar al mejor candidato espermático y se inyecta dentro del óvulo, ¿vale? Se inyecta, se introduce para que directamente no tenga que hacer ese esfuerzo el espermatozoide, sino que directamente ya se hace una fecundación con esa microinyección, ¿vale? Con la fecundación in vitro lo que sucede es que una vez ha sucedido esta fecundación, bien sea con el in vitro o con el ICSI, se conserva unos días hasta que el embrión se va dividiendo y llega a día entre 3 y 5, normalmente 5, con una buena calidad, para su implantación en la mujer, ¿vale? Más o menos. Existen otros tratamientos que no necesariamente van a ser de reproducción asistida, pero que están relacionados con ello y que también tenemos que tener en cuenta, ¿vale? La vitrificación de ovocitos o de óvulos, ¿vale? La congelación de óvulos, en el cual una mujer decide preservar su fertilidad y se somete a una estimulación ovárica, una punción, una extracción de ovocitos y luego pues su posterior análisis de ovocitos para ver si son de calidad. En algunos casos incluso se fecundan y en otros se conservan los ovocitos maduros vitrificados para el momento en el que decida ser madre, ¿vale? Y luego existe el diagnóstico genético preimplantacional, perdón, la DGP, muy habitual, especialmente los embriólogos y las embriólogas son quienes hacen estos diagnósticos y sirven para, cuando hay dificultades de fertilidad, diagnosticar cuál de los dos lados, si el del hombre o el de la mujer, en el caso de que sean parejas hombre-mujer, ver qué pronóstico genético tienen, ¿vale? Y qué dificultades genéticas podrían presentar a la hora de la búsqueda de un embarazo, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Existen otros métodos, otros tratamientos de reproducción asistida, pero todos al fin y al cabo van a estar relacionados con la inseminación artificial y con la fecundación in vitro, ¿vale? La ovodonación o, por ejemplo, el método ropa, ¿vale? Que este se suele dar, os explico un poquito por encima lo que es en el que dos mujeres que son pareja, deciden tener hijos y una de ellas es la que va a hacer, la que va a gestar y la otra la que va a donar el óvulo. Entonces, a una de ellas se le estimula ováricamente y se le hace la extracción de ovocitos. En laboratorio se hace la fecundación in vitro o el ICSI y una vez está ya el ovocito o los ovocitos, el embrión, en día apropiado para su implantación, se le implanta a la otra mujer, ¿vale? Esto es a lo que llaman y se llama método ROPA. Vale, como veis, en esto consiste una FIP, ¿vale? Lo primero es esa estimulación ovárica. Una vez se han estimulado y se han madurado suficientes óvulos, lo ideal suele rondar entre los 10 y 15 ovocitos maduros. Se hace una punción folicular, se extraen. Por otro lado, se prepara el semen, se fecunda o bien, en este caso sería una ICSI, ¿vale? Pero normalmente lo que se hace es dejar en la placa el ovocito y espermatozoides para que lo fecunden. Se permite que haya un cultivo embrionario, normalmente de 3 a 5 días, ¿vale? Para que haya esa división suficiente en la calidad del embrión y luego se hace la transferencia del embrión al útero de la mujer, ¿vale? Y aquí os voy a poner este vídeo donde vais a ver cómo es una ICSI, ¿vale? Una in vitro con microinyección espermática. Es muy cortito, o sea que... ¿vale? Si os fijáis ahora, se introduce y está dentro. Lo que pasa es que no veis al espermatozoide, pero bueno, está ahí, ¿vale? Si os fijáis en este momento, ahí está. Lo introducen y ya está, ¿vale?
Bueno, esto es una ICSI para que lo veáis como curiosidad y lo tengáis en cuenta. Vale, vamos directamente a lo que nos interesaba en la masterclass de hoy. Todo lo que os he contado hasta ahora es fundamental que lo entendáis. Como os digo, en el máster se profundiza mucho más porque es importante que tengáis buenos conocimientos sobre cómo funcionan los tratamientos de reproducción asistida, cómo son los procesos, cómo suele ser ese proceso de evaluación, ¿vale? Y por eso en la asignatura que imparto en el máster incido mucho en ello. Pero bueno, el impacto emocional de los tratamientos de reproducción asistida, y no solo de los tratamientos, sino de cuando hay una búsqueda del embarazo que no llega a terminar de ser satisfecha, cuando esa fertilidad deseada de la que hablábamos antes no llega. Emocionalmente suele ser bastante complejo para las personas que transitan todo ello, ¿vale? Porque es un proceso, tanto la búsqueda de embarazo como cuando estamos sometiéndonos a un tratamiento de reproducción asistida, en el que aparecen muchos miedos. Miedo a no conseguirlo, miedo a que sea cosa mía, miedo a que sea cosa de mi pareja, miedo a que sea irreversible, miedo a intentarlo y no poder, miedo a llevarlo muy mal, miedo a gastarme mucho dinero, miedo a que no me cojan en la seguridad social porque tengo sobrepeso, mucho miedo. Es una de las emociones que la gran mayoría de pacientes en los estudios realizados transmiten, ¿vale? Al final es lógico. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esta tendencia a querer controlar y tener información sobre el futuro, pero no siempre la vamos a tener. Y los miedos son naturales y es esperable que aparezcan. Otra de las cosas que suele costar al- a las personas que están en este tipo de procesos son el manejo de la incertidumbre, ¿vale? Es una emoción o es un manejo emocional que suele dificultar mucho, especialmente en la espera entre un proceso y otro, ¿vale? Porque yo os he contado todo esto muy rápido, pero lo que suele suceder es que entre esa primera consulta y la segunda pasan semanas, entre las analíticas y los resultados pasan semanas, entre que me hacen una fecundación in vitro y que me pueden hacer la analítica para ver si me he quedado embarazada, pasan 15 días y luego tengo que pasar 8 semanas para asegurarme que la implantación es buena. Entonces suelen haber muchos periodos de tiempo bastante largos, bastante extensos, en los que no tenemos conocimientos ni sabemos cómo va a suceder. Todo esto acompañado de todas esas preguntas sin respuesta que hay. ¿Me voy a quedar embarazada? Ningún profesional puede asegurar eso, ni en un tratamiento de reproducción asistida, ni en tratamientos curativos. Preguntas de, ¿es culpa mía? ¿Soy yo? ¿Se puede mejorar? ¿La dificultad del esperma de mi pareja se va a resolver? ¿Vale? Hay muchas preguntas sin respuesta y luego muchas preguntas que se quedan en el tintero, porque además suele ser un proceso bastante frío y bastante poco acompañado a nivel profesional y a nivel sanitario, ¿vale? Sí que hay muchas pruebas médicas, muchas explicaciones a nivel incluso científico, ¿no? De lo que puede estar pasando, pero el acompañamiento emocional suele brillar por su ausencia. Cada vez hay más relevancia, ¿no? De lo importante que es este acompañamiento, pero em, no suele haberlo. Luego, muchas veces existen grandes diferencias en la vivencia del proceso, dentro de la pareja o incluso dentro del entorno social, especialmente con lo que viene con la gestión de las emociones, ¿vale? Con el afrontamiento. Pero suele haber muchas diferencias en la vivencia del proceso. No es lo mismo una persona que se está sometiendo a una punción ovárica y a una estimulación que la persona que va a donar el semen, ¿vale? O que va a hacer pues la donación de semen. La extracción, que al final la diferencia del proceso es muy diferente. Una mujer que se somete a una estimulación ovárica va a estar pinchándose a diario, va a estar teniendo síntomas bastante desagradables y la vivencia va a ser muy diferente. Luego, con todos los procedimientos médicos a los que se someten, aparece gran estrés. Citas médicas, pedir favores en el trabajo, tener que cambiar turnos para poder acudir a todas las citas médicas. Todo esto puede provocar ansiedad, por lo que comentábamos antes, por los miedos, la incertidumbre y sobre todo por la falta de control, tanto de los procedimientos como de los resultados, como de lo que va a pasar a continuación. Entonces, la ansiedad y los estados depresivos son las otras dos emociones más frecuentes junto con los miedos que aparecen en los tratamientos de reproducción asistida.
especialmente los estados depresivos cuando hay intentos fallidos. Los estados depresivos también pueden aparecer en gran medida en la búsqueda de embarazo con dificultades de fertilidad, ¿vale? Sin llegar a tratamientos de reproducción asistida, os vais a encontrar con muchos estados depresivos, con muchas personas con sensación de tristeza, de apatía, de desmotivación y de inactivación. Otra emoción frecuente y que nos vamos a poder encontrar va a ser la culpa. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces, y esto lo vais a encontrar especialmente en mujeres, también en hombres, ¿vale? Y si soy yo, y si la culpa es mía, etcétera, etcétera. Pero en las mujeres además está como muy arraigado el sentimiento y la emoción de estoy rota si no consigo quedarme embarazada, ¿vale? De esa sensación de rotura, ruptura sin remedio, ¿no? Es como, no soy capaz de quedarme embarazada, no soy suficiente mujer, no soy suficientemente válida para esto, y hay mucha culpa asociada a ello que vamos a tener que trabajar en profundidad. Esa sensación de ser inservible, ¿vale? De no servir para esto y que afecta directamente a la autoestima y la autoconfianza de las personas a las que acompañamos. Ahora vamos con este melón. Esto lo habréis escuchado mucho y voy a volver a pediros que me escribáis en el chat si creéis que el estrés puede ser una causa de problemas de fertilidad. A ver qué me dice Alberto. ¿Creéis que el estrés causa infertilidad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Hay quien dice que sí. ¿Vale? Parece que decís que sí. Pues os voy a... Vale, Alba dice que no. Estoy de acuerdo con Alba, estoy de acuerdo, y no solo yo, sino la evidencia científica, ¿vale? Muy importante este tema y por eso, vale, causa no, factor de riesgo sí, ¿vale? Bueno, pues lo que ha demostrado la ciencia, ¿vale? Es que no existe evidencia científica sobre la ansiedad como causante de infertilidad. ¿Puede afectar? Podría afectar, ¿vale? Como dice Begoña, bueno, la subida de cortisol, etcétera, etcétera. Pero lo único que os puedo decir y lo que la ciencia a día de hoy sostiene es que no existe evidencia científica de que la ansiedad sea un causante de infertilidad, ¿vale? Em, lo que pasa es que estamos muy rodeados de, bueno, es que el cortisol nos inflama, vamos inflamos por la vida, bueno, es que cuando menos lo pienses, te pasará. Cuando te relajes, te quedarás embarazada. Es que no te quedas embarazada porque estás tan nerviosa, no sé, es que la culpa es mía porque estoy muy estresada. Vale, este tipo de mensajes vamos a tener que confrontarlos y lo que tenéis que saber es que a día de hoy no existe suficiente evidencia científica que apoye la idea de que la ansiedad o el estrés es un problema, o sea, una causa de un problema de infertilidad, ¿vale? No es un causante de infertilidad, con los datos que manejamos a día de hoy. Pueden haber algunos estudios que sugieran que puede tener cierta influencia, que mejorar los niveles de estrés puede mejorar la calidad de la fertilidad, pero no es un problema de infertilidad. No es un causante. Vamos a tener que lidiar muchísimo en consulta con estas frases que reciben a nivel social, a nivel familiar y a nivel incluso amoroso, de pareja, este tipo de frases. Sé que estáis poniendo alguna pregunta, la resolveré al final, ¿vale? Con respecto a todo esto. Vale, vamos con el impacto sexual de los tratamientos de reproducción asistida. Eh, obviamente, la reproducción asistida va a afectar bastante a la sexualidad y a la pareja. ¿En qué aspecto? Bueno, pues hay dificultades eróticas y del deseo. ¿Por qué? Ya no solo en los tratamientos de reproducción asistida, se ha observado muchas veces que en la búsqueda de embarazo pueden aparecer estas dificultades. Primero de disminución del deseo. ¿Por qué? Porque cuando buscamos el embarazo de forma natural, sin tratamientos de reproducción asistida, bueno, pues lo que dicen los datos de reproducción humana es que tenemos que tener relaciones sexuales en la ventana fértil. La ventana fértil son mis días de la ovulación. Y yo tengo que estar controlando mi calendario o mi temperatura basal o según el método que yo siga para controlar cuando estoy ovulando, que estoy ovulando. Y entonces va a llegar el día de la ovulación y voy a decir, venga, toca. Y el sexo, en lugar de vivirse como una experiencia erótica satisfactoria, de disfrute, de compartir con mi pareja, en el caso de la búsqueda entre hombres y mujeres, eh, se va a convertir en un encuentro sexual programado
que no tiene por qué ser algo negativo la programación de los encuentros sexuales, pero en este caso suele tener consecuencias en el deseo de las personas que están en búsqueda o que están en tratamientos de reproducción asistida. ¿Por qué? Porque las personas que están en tratamientos de reproducción asistida a veces también siguen intentándolo de forma natural, ¿vale? Mientras los están haciendo analíticas, están haciendo pruebas, van con la estimulación en la punción ovárica, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo siguen buscando, pero el deseo suele disminuir. Muchas veces también se dificultan los orgasmos, especialmente en las mujeres, ¿vale? Aunque también nos encontramos con dificultades de eyaculación, especialmente de eyaculación retardada en hombres. ¿Por qué? Porque normalmente los estados de ansiedad que pueden provocar los tratamientos de reproducción asistida alteran todo el funcionamiento de la respuesta sexual humana. La respuesta sexual humana está muy relacionada con el estrés y con la ansiedad, y si estamos sometidos a altos niveles de ansiedad, nuestro cuerpo no va a responder. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una alerta, ¿no? Es una alarma que me está mandando mi cerebro para que lleve cuidado con algo, porque hay algún peligro para mí. Entonces, si mi cuerpo no se siente a salvo o mi cerebro no se siente a salvo, va a priorizar la supervivencia frente a la reproducción. Entonces se va a anular y se va a cortar todos los reflejos y los circuitos relacionados con la eyaculación y con el orgasmo. Y muchas veces también con la erección, por lo que nos encontramos muy frecuentemente dificultades orgásmicas, de erección y de eyaculación retardada. Con todo esto, y en muchas ocasiones, aunque no hayan estas otras dificultades, puede disminuir la satisfacción, el placer y la frecuencia de las relaciones sexuales, ¿vale? Si estoy, como os decía, sometiéndome a una estimulación ovárica y me encuentro mal, a lo mejor no me apetece tener relaciones sexuales, disminuye mi deseo, pero a lo mejor tengo deseo por complacer, o sea, tengo deseo por complacer a mi pareja, tengo un encuentro sexual porque, bueno, me apetece un poco, pero no mucho, pero me encuentro mal, me duelen los pechos de la estimulación ovárica y no disfruto del encuentro sexual, y eso hace que mi satisfacción sea menor, mi placer sea menor, mi deseo disminuya y la frecuencia también. Y luego, en muchas ocasiones, en la búsqueda y en los tratamientos de reproducción asistida, la disminución de la espontaneidad puede afectar directamente a la sexualidad de las personas que acompañamos en consulta. Con todo esto, nos encontramos que la pareja también se puede ver afectada. Sin embargo, en muchos casos, se ha observado que inicialmente puede haber incluso un momento de unión y apoyo en la pareja, ¿vale? Porque suelen ser procesos, como os decía antes, médicos bastante largos, con mucha incertidumbre, y si hay una buena base dentro de la relación, suele mejorar la comunicación, la unión entre los miembros de la pareja y el apoyo, ¿vale? Sin embargo, si hay una relación disfuncional previa, una relación que no funciona y que pues toma esta decisión maravillosa de decidir tener hijos para ver si lo arreglan, pues bueno, lo que suele suceder es que se detona todo muchísimo. Se detonan un montón de dificultades y esa comunicación, esa unión y ese apoyo puede dinamitar más aún la relación. Con todo esto, en este proceso puede haber mucha sobrecarga emocional que acabe impactando en la relación de pareja y en una falta de empatía y de dificultad para manejarla. Con todo esto, pues puede haber dificultad en el manejo de conflictos y de la incertidumbre, y un afrontamiento emocional que sea diferente entre ambos miembros de la pareja. Existe o se ha observado una especial diferencia entre el manejo emocional de hombres y de mujeres. Las mujeres suelen tener una mayor gestión de las emociones si tienen mayor facilidad para expresarlas en estos procesos, y los hombres suelen evitar esas emociones, eh, por lo que se les pueden dificultar bastante más y generar un efecto de olla a presión, ¿vale? De ir acumulando y de pronto explotar. Es importante que sepáis que cuanto más largo es un proceso de reproducción asistida, peor pronóstico hay para las parejas. Esto no significa que si una pareja se pasa 5 años en un tratamiento de reproducción asistida se vaya a romper, ¿vale? Si hay una relación de pareja que cuando hay dificultades piden ayuda, que tienen una buena predisposición y que trabajan bien a nivel equipo, no tiene por qué haber un mal pronóstico. Pero sí que se ha visto y se ha observado a nivel clínico y a nivel científico que cuanto más largo es el proceso de reproducción asistida, peor pronóstico tiene la relación de pareja. Simplemente para, como os he comentado en algunos puntos, ya estoy terminando, veréis si os apuntáis al máster, ¿vale? Ahora os contaré y os pondré ahí en el chat alguna información sobre el máster, y cualquier duda que tengáis me preguntáis. Pero bueno, en mi asignatura del máster hago una breve introducción y luego hablamos de esterilidad e infertilidad, como os he hablado, pero con mucha más profundidad, entrando en esterilidad e infertilidad primaria y secundaria, etcétera, etcétera. Os hablo en más profundidad de las técnicas de reproducción asistida.
Hablamos de cómo la pareja y la sexualidad se pueden ver alteradas en estos procesos y os hablo en gran amplitud de cómo se debe acompañar a parejas pasando por un tratamiento de reproducción asistida, ¿vale? A parejas o a personas a nivel individual. Cómo es el proceso, cómo debe de ser la evaluación, os doy herramientas de evaluación, estrategias, etcétera, etcétera. Y por último, también en mi asignatura hablo de duelo perinatal, que en unas semanas tendremos también una masterclass sobre ello. Y bueno, os pongo aquí algunos casos ficticios, ¿vale? Ahora os los leo por encima y pasamos ya a la ronda de preguntas que tengáis, ¿vale? Estos son casos ficticios que me he inventado, pero también en base a mis experiencias clínicas. Bea de 36 y Carlos de 33, tras un año y medio en búsqueda, van a la unidad de reproducción asistida, a la unidad de reproducción humana, perdón, de su hospital más cercano. Han tenido 3 tratamientos fallidos de inseminación artificial y están ahora mismo en proceso de FIV. Motivo de consulta, pues llevan mucho tiempo discutiendo en pareja y por parte de ambos ha disminuido el deseo sexual. ¿Vale? Este es un caso ficticio muy habitual en consulta de terapia de pareja con dificultades de fertilidad. Otro caso, pues sería Alberto, que tiene 40 años, tiene pareja mujer y viene porque tiene una disfunción eréctil, como tengo la lengua de trapo hoy, tiene la disfunción eréctil de origen psicógeno, ¿vale? Sus antecedentes, pues bueno, se han descartado cualquier patología urológica, ¿vale? Por lo que se ha concluido que el origen es psicológico, está en proceso de búsqueda de embarazo con su pareja y tiene sintomatología ansiosa desde hace 4 años. Otro caso ficticio que nos podríamos encontrar en consulta. Cristina, de 37 años, ha disminuido su deseo y su dificultad orgásmica. Perdón, ya apareció una dificultad orgásmica. No existen patologías orgánicas o de suelo pélvico. Ha tenido un aborto espontáneo hace 1 año y medio y otro aborto espontáneo hace 6 meses y está en estudio de fertilidad para valorar su caso porque se sospecha que tiene algún problema de fertilidad, de infertilidad, ¿vale? De implantación, que no de concepción. Bueno, algunos casos, ¿vale? Que podríamos acompañar en consulta. Ahora es vuestro turno, ¿vale? De dudas y preguntas. Simplemente os cuento, ¿vale? Voy a reducir aquí la pantalla porque quiero ver lo que ponéis en el chat ahora. Contaros que el máster... aquí no es, uy, perdón. El máster, el máster de AMIR de terapia sexual y de pareja es maravilloso, es que tengo unas compañeras increíbles, todas las asignaturas son fantásticas, obviamente a mí las mías me encantan, imparto 2 asignaturas y una de ellas es esta, es la de reproducción asistida, tratamientos de reproducción asistida y su impacto en las personas y las parejas y cómo acompañarlas y ayudarlas. Y bueno, ahora os lo voy a poner por el chat, pero que sepáis que tengo un código de descuento por si alguien está planteándose el máster, pues que sepáis que con mi código tenéis un 15% de descuento en el precio del máster, ¿vale? De todas formas, cualquier duda que tengáis me podéis preguntar, pero lo más seguro es que yo os derive a mis compañeros de AMIR en el Instagram, en los teléfonos que tienen en la web, etcétera. Podéis contactar con ellos para resolver cualquier duda con respecto al máster, etcétera. Y a ver si consigo veros. Vale. Buenas tardes, buenas tardes. Voy directamente con el chat, ¿vale? Hay algunas cosas que ya os he... Vale, únicamente conozco esta, se podrá ver en diferido. Vale, ¿quién decide qué requisitos se tienen en cuenta para hacer una in vitro o una ICSI? Vale, esto lo tiene en cuenta el equipo de reproducción asistida. En las unidades de reproducción humana, ¿vale? En base a las dificultades que puedan existir en cada una de las personas, van a decidir qué tratamiento es el más idóneo. Por ejemplo, para dificultades en la concepción, pues por ejemplo, porque imaginaros, hay alguna dificultad del esperma, van a recomendar inicialmente pues un estudio espermático, una mejora de la calidad espermática y pues harán ese tratamiento curativo y si no, pues a lo mejor proponen una inseminación artificial. O si directamente hay una endometriosis, ¿vale? Tirarán directamente para una in vitro. Los requisitos no son requisitos como tal, sino que en función de la clínica, bueno, en la seguridad social sí que hay requisitos, como estar en normopeso, tener menos edad de X, ¿vale? A partir de determinada edad ya no se puede entrar en un tratamiento de reproducción asistida.
pero la decisión de hacer una in vitro o una ICSI o una inseminación artificial va a depender de cada factor y de los factores que están interfiriendo en la fertilidad, ¿vale? Si el factor es espermático, por ejemplo, probablemente tirarán por una ICSI. Si el factor es que pues hay dificultades de implantación, lo que harán será una in vitro, que es más sencilla y más económica, y luego implantarán en la mujer. ¿Vale? Más o menos. Pero vamos, no soy yo quien lo decide, pues lo puedo asegurar. Pero, pero, pero bueno, eso sería un poco la explicación. Vale. Julia preguntaba que si el exceso de preocupación, el que haya que sea muy obsesivo, o sea, que hayan pensamientos obsesivos con el tema puede influir en la fertilidad. Volvemos un poco a lo mismo que el estrés, ¿vale? No hay evidencia científica, pero lo que sí que afecta es a la salud mental de las personas. Y sabemos que la salud mental de las personas puede influir en la salud física y en los cuidados, el autocuidado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por ese motivo, sería importante que lo tuviéramos en cuenta y en consideración. Vale, a ver, es que quiero, bueno, no puedo ampliar más esto. Vale, ¿el estrés afecta a la menstruación? Eh, de la misma forma que no podemos confirmar a nivel científico que lo diré, que el estrés afecte a la fertilidad, ¿vale? Sí que existen algunos indicios de que el estrés puede afectar a la menstruación, pero lo que más evidencia científica tiene es que aspectos de salud, por ejemplo, no sé si os acordáis de esto que pasó hace un par de años, 3, una pandemia, una cosa de estas. Se empezó a observar que cuando cogíamos el virus, pero tanto este virus como otros virus y otras afecciones, nuestro ciclo menstrual se podía ver alterado, igual que con algunas vacunas. Entonces, sí que el estrés puede afectar, pero tampoco hay mucha información o evidencia científica al respecto, ¿vale? Pero sí que los niveles de ansiedad se ha visto que pueden influir. Vale, en un proceso de estimulación ovárica, el estrés o ansiedad puede afectar a que los ovocitos no maduren del todo, no sean de calidad. Por ejemplo, si hay 12, que solo sean útiles 6. No, no hay evidencia científica de ello, Begoña, ¿vale? Los aspectos que suelen afectar a la calidad suelen ser otros, genéticos, biológicos, o sea, etcétera. Pero el estrés a día de hoy nos ha demostrado que afecta a la calidad ovárica en una estimulación. Vale, ¿cómo afecta el SOP a la búsqueda de embarazo a través de la inseminación artificial? Uy, preguntas rizadas. A ver, el SOP es síndrome de ovario poliquístico. Para empezar, tenemos que entender que el SOP tiene muchos... os voy a poner el código de descuento, que se va a acabar con el descuento del 15%. ¿Vale? Lo tenéis ahí en el chat para que lo veáis. Vale, hay muchos tipos de SOP. Entonces, si hay síndrome de ovario poliquístico es una cosa, si hay ovario poliquístico es otra. Entonces, si lo que tengo son quistes en los ovarios, puede que no sea una buena idea una inseminación artificial, sino que haya que resolver los quistes, ¿vale? Emma, te he puesto ya el código de descuento, ¿vale? Ahora, si hay un síndrome de ovario poliquístico con alteraciones menstruales que la dificultad en el SOP suele estar en el momento de la ovulación, que pueda haber una ovulación tardía o que incluso el periodo de fase lútea al posterior a la ovulación sea muy breve, va a depender de cada caso, ¿vale? Entonces, dependiendo del SOP y de cómo esté tratado ese SOP y de cómo se esté abordando, va a interferir más o menos en la búsqueda del embarazo. Lo que sí que se ha observado, y esto pues puede ser un poco complejo de manejar a veces en consulta, pero uno de los factores que mejoran bastante el SOP es el entrenamiento de fuerza y la pérdida de peso, ¿vale? Cuando hay sobrepeso. Muchas veces lo que hay que hacer es bajar la testosterona, ¿vale? Porque tienen mucha sintomatología hiperandrogénica, etcétera, etcétera. Como os digo, el SOP puede afectar especialmente por ese retraso, esos ciclos irregulares, y eso es lo que suele generar una dificultad de la fertilidad, que yo me creo que estoy ovulando el día 14, pero la realidad es que mi cuerpo, por la alteración hormonal y por el hiperandrogenismo y la resistencia a la insulina, está ovulando más tarde. Entonces, en la inseminación artificial probablemente se haría un SOP con estimulación ovárica, ¿vale? No en ciclo natural.
A ver, cuando se utiliza inseminación artificial, bueno, esto lo hemos explicado antes, ¿no? Dependiendo de cada caso. En la asignatura del máster sí que profundizo un poco más en qué casos se recomiendan unos u otros, pero va a depender de las características de la infertilidad o la esterilidad de cada uno de los casos. ¿Cómo se interviene a nivel psicológico con alguien que tiene una pareja que lo están intentando por el método ropa y su pareja no se queda embarazada y no para de cuestionarse si dejarse tanto tiempo y dinero merece la pena? Pues Silvia, esto es una difícil un poco, o sea, una pregunta un poco difícil de responder en este momento, ¿vale? Habría que individualizar el caso, habría que acompañar a cada una de las personas. Es una pregunta que me parece súper interesante. Sobre acompañamientos psicológicos cuento más en la asignatura del máster, pero bueno, al final lo que hay que hacer es un buen proceso de evaluación, un buen planteamiento de objetivos, un buen análisis funcional y establecer los objetivos. Y obviamente, si hay que hacer una toma de decisiones, habrá que acompañar a la pareja o a la persona, incluso proponer un proceso de terapia de pareja para realizar un proceso de toma de decisiones. Al final, en ese caso, si se está cuestionando si merece la pena, a lo mejor no está tan segura de querer seguir con ese proceso, ¿vale? Vale, un factor que pensé ahora si es común en alguna de la pareja comienza que, a ver, si es común que alguna de la pareja comience a querer dejar el proceso médico para lograr el embarazo por la preocupación y el estrés mencionado. Sí, es bastante habitual, ¿no? Pero sí que es habitual que pueda haber personas que pierdan el interés o que pierdan la motivación, sobre todo para continuar en el tratamiento de reproducción asistida, ¿vale? Y muchas veces en estos casos es cuando acuden a consulta para que les echemos una mano para recuperar esa motivación. Puede pasar, tened en cuenta que son procesos que pueden ser complicados. En otros casos pueden ser procesos maravillosos que salgan bien a la primera, pero no siempre va a ser así. Entonces, sí que hay parejas que deciden dejar el proceso médico incluso y no pasa nada. Nuestro objetivo no es convencerles de que continúen con el procedimiento de reproducción asistida. Nuestro objetivo es que se encuentren bien. Nuestro objetivo es resolver las dificultades que hayan tenido, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, si eso pasara, pues acompañamos y ayudamos en esa toma de decisiones también, ¿vale? Y sin juzgar, por supuesto, sin decir, hombre, ya después de tanto tiempo continúa, sigue tú, ¿no? Pues no, no es nuestra función. Nuestra función es observar, estudiar, analizar, hacer un buen análisis funcional y una buena evaluación y poder acompañar en base a ello. Vale. Y otra duda es si, en mi experiencia, las parejas que consiguen un embarazo posteriormente tengan muchos miedos y preocupaciones durante el embarazo y de ser así como se trabaja en terapia. Tengo otra asignatura, Jimena, en el máster que habla de maternidad-paternidad y abordo un poco esta temática, ¿no? El embarazo y los primeros años de vida. En mi experiencia, cuando ha habido mucho malestar en la búsqueda del embarazo, en el tratamiento de reproducción asistida, puede desarrollarse algún trastorno pues, de tipo obsesivo, ¿vale? Perinatal, puede haber incluso, bueno, en libros y en formaciones de psicología perinatal puede haber mucha más información. ¿Vale? Pero sí que pueden haber miedos y preocupaciones posteriormente. ¿Se trabajaría en terapia? Pues como trabajaríamos con cualquier otro paciente. ¿Vale? Tened en cuenta que al final en esta masterclass tampoco os puedo dar un montón de técnicas de abordaje porque lo primero que vamos a tener que hacer es individualizar. Pero durante el embarazo y posparto, ¿no? Y el inicio de la maternidad-paternidad, si aparecen estas dificultades, vamos a tener que seguir un procedimiento individualizado, adaptado a cada persona que lo necesite. Silvia, sí, el máster tiene un precio de 3.500 euros. De todas formas, cualquier duda con respecto al máster podéis preguntar directamente a Mir, que os van a informar y os van a atender de maravilla. Y bueno, justo más o menos a tiempo, una hora clavada. Y bueno, bueno, las preguntas que habéis hecho me han parecido súper interesantes. Gracias, infinitas gracias por vuestra participación, que os he hecho un montón de preguntas aunque no os podía leer, pero bueno, tenía a mi infiltrado ahí echándome una mano. Veremos con Adrián a ver si podemos pasaros algo del Power y si no alguna diapositiva, pero bueno, lo que sí que vais a tener va a ser disponible el webinar, ¿vale? Porque se está grabando, entonces ahí podréis ver el contenido nuevo. Y pues nada, por mi parte, muchas gracias y no sé si necesitáis algo, si tenéis alguna pregunta más, me podéis encontrar en redes, ¿vale? Las tenéis aquí. Ahí estoy yo, mi logo. Y luego, por supuesto, con Amir, que tenéis ahí abajo en diferentes diapositivas las formas de contacto, pues podéis encontrarnos, ¿vale? Y podéis contar
con nosotros para lo que queráis, cualquier duda, tanto del máster como de la asignatura. Y nada, por mi parte ya está, no tengo nada más que contaros por hoy. Pero nos veremos en un par de semanas en la siguiente masterclass, que os la contaremos muy prontito y veréis qué chula también. Muchísimas gracias por estar. La verdad es que ha habido un mogollón de asistencia. Estoy encantada de haber podido compartir un poquito de mi experiencia y de mis conocimientos con vosotros y con vosotras. Muchas